esta sección de entrevistas hoy Jueves Santo a las 8:45. Vamos a hablar de dos temas de su interés. Uno, la ola de violencia que hemos visto en este mes de marzo con estupor a partir de hechos que han quedado impregnados en la memoria de los guatemaltecos, como el de la muerte de una madre y su hija que fueron asesinadas a tiros, explosiones en buses, el asesinato de un maestro frente a sus alumnos, el asesinato de un niño de 4 años que abrió la puerta de su casa y le dispararon en la cara. Todos estos hechos vistos con perspectiva, vamos a abordarlos en el primer segmento y en el segundo vamos a hablar de desarrollo y turismo sostenible. Pero empecemos con el primero, le presentamos con Adrián Zapata, mi compañero, en esta noche de jueves a nuestro invitado. Es Axel Romero, él es asesor del despacho del Ministerio de Gobernación para Seguridad Ciudadana. Así es. Buenas noches, Muy bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Axel. Hablábamos de estos casos que nos han causado mucha conmoción, mucha estupefacción, hechos violentos ocurridos apenas en lo que va de marzo. Usted participa, según entendemos, en el diseño de una encuesta nacional que está por hacerse este año de percepción y de victimización en el país. Así es. ¿Cómo se miden este tipo de hechos en un análisis como el que ustedes van a hacer de la percepción de los guatemaltecos sobre hechos violentos? Bien, nosotros tenemos que entender que el fenómeno violento tiene dos categorías de medición. Una que es objetiva, que prácticamente se mide por medio de los registros administrativos de las instituciones del sector justicia y seguridad, con en este caso la Policía Nacional Civil, el INASIF o el organismo judicial. Y también existen indicadores internacionales de medición de percepción y victimización, de los cuales pues, Guatemala no tiene un registro de ellos porque no hay una encuesta oficial, una encuesta nacional que mida estas categorías. Y prácticamente a nivel académico lo único que tenemos en este sentido es la encuesta que elabora la Universidad de Vanderbilt, que es conocida como la POP. Esta es una muestra bastante pequeña y apenas nos da una idea de lo que sucede en la sociedad guatemalteca que no llega a los registros administrativos institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos una planificación en seguridad y tradicionalmente lo que tendemos es interpretar esta estadística, que es ese registro administrativo, pero esa es solamente una parte de la realidad que sucede en la vida diaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los incidentes no llegan al conocimiento de la autoridad. Hay eventos que tienen un bajo registro de incidencia con respecto a la realidad, porque tienen mucho que ver con relaciones interpersonales, como es el caso de la violencia intrafamiliar. No tenemos una medición exacta de cuál es el impacto que la violencia intrafamiliar tiene y por lo tanto el análisis sobre estos aspectos no tiende a ser muy exacto. En contraposición a esto tenemos indicadores como los homicidios y los robos de vehículos que tienen una cifra negra muy baja. ¿Por qué? Porque los ciudadanos al momento de que ocurre uno de estos eventos pues obviamente tienden a denunciar inmediatamente el hecho. O sea, el robo de un celular, el robo de un vehículo, generalmente es denunciado y llega a los registros administrativos precisamente por el temor de que el objeto sustraído sea utilizado en un hecho ilícito o por el cobro de un seguro. Y obviamente el caso de los homicidios, que es muy difícil esconder un cadáver, o llega al conocimiento de las autoridades por medio de la Policía Nacional Civil o llega al conocimiento del Ministerio Público y el INASIF por medio del análisis médico forense. Axel, de acuerdo en esto, que son hechos criminales pues, más tangibles. El que hoy desencadena una serie de hechos más violentos, más deleznables y más complejos es el tema de las extorsiones. Exactamente. Para medir esto, evidentemente, pues requeriría de que esta data, no obstante, también el tema de que no tengamos un censo actualizado a nivel general hace difícil cruzar datos, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede generarse el análisis en el marco de data cuando no tenemos la certeza justamente de cuánta gente está padeciendo el tema de extorsiones? Porque mucha gente la paga y no, obviamente no hay registro de ello. ¿Cómo abordar eso para que el dato que se arroja sea útil para lo que pretende el Ministerio de Gobernación? Esto pasa por varios temas. En primer lugar es la recuperación de la confianza en la institucionalidad, que evidentemente circunstancias como las que han acontecido durante el año pasado han alejado a la ciudadanía
de la institucionalidad del Estado. Esto obviamente hace, la desconfianza provoca que obviamente el ciudadano no se acerque a su autoridad para denunciar. Y este es un problema que vamos a estar tratando de disminuir. Y obviamente esto pasa por fortalecer la institucionalidad del Estado, por recuperar la confianza a través de la transparencia y por tener reacciones que cumplan con esa expectativa ciudadana. Digamos, hay experiencias exitosas en el caso de la denuncia o en el caso de la entrega de información, digamos, porque la denuncia ya es un aspecto formal en donde media la identificación de la persona que denuncia para poder iniciar un proceso, pero tenemos experiencias como el caso de Cuénteselo a Valdemar, en donde la información es anónima, o en el 110, procesos un poquito más especializados a través de la tecnología que están haciendo que la ciudadanía se acerque mucho más a la autoridad. Esto también conlleva un trabajo muy fuerte por parte de la policía en cuanto a reforma y a la actividad de acercamiento comunitario de la Policía Nacional Civil, en donde tenemos que provocar que la policía se acerque también al ciudadano. O sea, esto es en doble vía. Pero Axel, no termino de entender. Hay un registro nacional de hechos violentos, de criminalidad. Sí. Esta es una encuesta de percepción. Así es. ¿Qué es lo que aspiran a presentar cuando termine el proceso? ¿Resultados de qué tipo? Nosotros lo que necesitamos es conocer qué es lo que la gente siente y percibe con respecto al fenómeno violento y además identificar aquellas situaciones que están sucediendo y que no son denunciadas, que es a lo que se le llama victimización. O sea, es conocer esa cantidad de cifra negra de eventos que suceden en nuestras comunidades y que nadie los denuncia. ¿Y qué pasa con los hechos que son ampliamente difundidos y que son de alto impacto? ¿También se mide la percepción de la gente de esa situación de violencia? Porque para poder generar políticas públicas adecuadas necesitamos saber qué es lo que la gente siente. Y en dónde lo siente. Ok. O sea, ¿y qué tipo de resultados presentan? ¿Son cuantitativos, son cualitativos, son números o son...? Todos los eventos son cuantificables. O sea, nosotros vamos a conocer cuál es el porcentaje, por ejemplo, de confianza en la institución. Esto nos va a permitir focalizadamente tener estrategias que vayan muchísimo más de acuerdo a lo que la gente necesita. O sea, el poder conocer qué es lo que la gente siente en Huehuetenango nos va a poder permitir generar políticas públicas que sean diseñadas específicamente a esa población objetiva. Es ese tipo de encuesta que al final dice 1 de cada 5 guatemaltecos dice que sufrió en el último bimestre un robo de tal y tal cosa o fue víctima de tal y tal cosa, que lo ubica uno dentro de todo lo que a uno le afecta en su vida diaria con relación a la violencia. A ver, pero ahí hay una cuestión, yo creo que mucha gente en la casa nos va a decir, bueno, mire, el país está sobremedido, estamos cansados, un estudio, ¿para qué quieren saber cómo nos sentimos? Lo que sentimos es aterrorizados y desesperados. Entonces, evidentemente la explicación debería ser, a ver, ¿esto para qué en concreto, para la gente en la casa? ¿Para qué le va a servir esto al Ministerio de Gobernación y al gobierno? ¿Qué van a hacer? Que le va a salir un dato, como dice Paola, 1 de cada, bueno, no creo que sea 1, yo creo que son unos 3 de cada 5 se sienten inseguros, qué sé yo, los indicadores que ustedes manejen. Con esa información, ¿qué va a hacer el Estado frente a las necesidades de la población? No solo es una data, no solo es presentar el informe, ¿para qué va a servir en concreto? Uno de los objetivos es tener por primera vez una línea de base que nos permita medir la efectividad y el impacto de los programas que se implementen. Okay. Lo que se ha hecho. O que se va a hacer. Lo que, digamos, ahorita tenemos la oportunidad que estamos iniciando un gobierno, que estamos iniciando un proceso nuevo de recuperación de confianza, de transparencia, de mejores manejos en la gestión de gobierno, que es lo que se tiene propuesto. Si nosotros levantamos una línea de base hoy y tenemos esos datos el día de hoy, dentro de 4 años el proceso de auditoría social va a ser muchísimo más eficaz en virtud de que vamos a saber cuál fue el impacto 4 años después de la política pública en materia de seguridad en ese momento. O sea, lo que nos sirve es para medir la otra cara de la moneda. La estadística es muy fácil leerla, ¿sí? Porque a mí me dice cuántos muertos hubo el día de hoy, cuántos hay el día de mañana.
Pero el impacto de la política pública en la percepción ciudadana, es decir, cuánta confianza vamos a ganar en esos 4 años, cuán eficientes son los programas que se implementen y lo que va a obligar a la toma de decisiones basadas en evidencia. O sea, pero igual, todo lo que ustedes sepan o todo lo que ustedes, el éxito que puedan tener en este proyecto y en esta encuesta, es absolutamente infértil si no va aparejado de medidas también en función de los programas que ya estén en camino y del combate frontal a los hechos de violencia, ¿no? Es correcto. No es entender que esta es ahora que ha estado de moda la fórmula mágica, ¿no? No es eso. No es ninguna fórmula mágica. Es o sea, data. esta es una parte del diagnóstico que nos hacía falta. Okay. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos llega a los registros. Ahora necesitamos escuchar qué es lo que la gente no ha dicho. Y sobre lo que no ha dicho, también actuar. O sea, las percepciones, incluso las observaciones que hacen los analistas hoy en día, es basada en una información a medias. Axel, usted fue jefe de la Unidad de Prevención del Delito. Coordinador de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. ¿Puede hacernos una radiografía de qué es lo que funciona en prevención del delito actualmente y qué es lo que no funciona? En el Sí. marco de estas ¿Dónde fallan? monstruosidades que narraba Paola al empezar la entrevista. ¿Dónde fallan los planes de contingencia? Bien, Pero díganlo así, no en términos técnicos de los informes, sino dónde la ciudadanía sí colabora y dónde no se está consiguiendo su participación. la ciudadanía colabora siempre en los procesos que son sostenidos y que son hechos con honestidad. Lo que nos funciona dentro de las comunidades es tener proceso. O sea, si yo llego a una comunidad con una expectativa realista, acompaño el proceso, implemento medidas y me quedo acompañando a la comunidad, viendo sus resultados y sus avances, elijo grupos vulnerables y los acompaño en un proceso de crecimiento y los estimulo a tener mejores condiciones de vida, eso va a funcionar siempre. El problema es cuando pretendemos que medidas de tipo de entretenimiento sean las que nos van a dar un resultado, por ejemplo. La prevención de la violencia no es una actividad eminentemente lúdica. O canchas deportivas. Y canchas deportivas. O sea, eso no es prevención. La prevención es dentro del proceso de mejoramiento de calidad de vida de la comunidad, ¿para qué me sirve el partido de fútbol y para qué me sirve la cancha polideportiva? ¿Es más la organización comunitaria? Totalmente. O sea, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de la comunidad, o sea, enseñarle a la gente a identificar sus necesidades y a promover programas y proyectos desde la comunidad para el mejoramiento de su calidad de vida, eso es prevención. O sea, si yo sé que a los jóvenes les gusta el hip hop, por ejemplo, hago un programa de hip hop, pero eso lo único que me va a servir es para captar a una audiencia que no se ha sido acerca, tomada por el... que se acerca a la institucionalidad, genero su confianza y le provoco un proceso de mejoramiento. Pero si no se acompaña, es por gusto. Pero si no se abandona. acompaña es peor. Es peor porque encima el joven entiende Sí. que es instrumentalizado para un proceso mediático o de repente para un proceso político. Pero yo leía justo esta semana un análisis de la prevención del delito y sus limitantes, que tiene efecto en prevenir la delincuencia que protagonizan grupos juveniles, pandillas principalmente, y un efecto en las extorsiones directo. El enfoque comunitario también lo tiene. Pero el crimen organizado no se combate con prevención del delito, porque el crimen organizado tiene otra raíz, y es la ausencia del Estado, la descoordinación del Estado y la falta de políticas de seguridad. Entonces, si hablamos de prevención ciudadana, cubre como esto que usted exponía. Ahora bien, ahí hay que entender un punto y es uno de los estigmas que le han puesto a la prevención. Tratan el tema de prevención como que si pudiera ser paralelo o un placebo al combate de la criminalidad. Y no es así, es complementario. O sea, es exactamente igual que el tema de la salud. O sea, yo a alguien que está enfermo no le pongo una vacuna. Claro. O sea, no se puede. Opérelo. Alguien que se está muriendo por una enfermedad terminal, yo no le pongo una vacuna. O sea, eso es imposible. Si un cuerpo está enfermo, lo trato y lo curo. Y puedo prevenir que no vuelva a suceder el problema. En las comunidades es exactamente igual. La prevención me sirve en aquellas situaciones en donde el problema no existe. Pero sí coadyuvaría
al combate del crimen organizado Sí, el tener una comunidad más sana, ¿no? totalmente, y ese es el tema de prevención. Ahora bien, a principios, en el año 2009 y 2010, se crearon ciertos programas y cierta actividad dentro del tema de sector y justicia que fueron complementarios. La identificación, la investigación criminal, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y los equipos de investigación del Ministerio Público, a la par de los programas sociales como escuelas abiertas, escuelas seguras o barrios seguros, nos dio un ambiente en donde empezó a haber el quiebre de la disminución de los homicidios, por ejemplo. Pero fueron las dos cosas al mismo tiempo. No quiere decir que o hago prevención o hago control del crimen. Claro. Si el problema está, lo controlo. Y una vez controlado, meto una estrategia de prevención para que esto no vuelva a suceder. Que hemos también tenido estrategias fallidas en ese sentido. Pero son excluyentes, Axel. O sea, puedo, en lo que lo controlo, es decir, No. pueden trabajar en paralelo, ¿no? Así Creo que es. sería más exitoso, ¿no? Puede trabajar en paralelo, pero depende del tipo de problema que exista dentro de una comunidad. O sea, si yo tengo un problema de extorsiones y pandillas, yo puedo controlar, como sucedió en la zona 18, en donde hubo varios eventos en donde metimos investigación criminal, se sacaron a los sicarios, se sacaron las redes criminales y posteriormente metimos los programas de barrios seguros, remozamiento de canchas polideportivas, mejoramiento de calles, luz, una gran cantidad de inversión social. Y aquí hay que entender otra cosa, el Ministerio de Gobernación tiene clara la estrategia que se puede seguir, pero los satisfactores no son del Ministerio de Gobernación en materia de prevención. Ahí son otros los ministerios que tienen que entrar a coadyuvar. Cuando usted ve hechos, perdón que le interrumpa ahí en ese punto, como el del ataque con un explosivo, cuando son vinculados, tal vez el del ataque explosivo será por pandilleros, pero hay otros hechos que son vinculados al crimen organizado. Tiene que ver con tráfico de droga, con trata de personas, con tráfico de armas. ¿La prevención allí sirve para algo o qué medidas son las que desde el Estado, desde el gobierno deben implementarse para tener un impacto? La prevención sirve, pero es a mediano y largo plazo. Si queremos resultados a corto plazo, la prevención no nos los va a poder dar en virtud de que son cambios de actitud y son cambios culturales. Para poder tener cambios inmediatos, obviamente es el mejoramiento de las capacidades institucionales de respuesta, que no es excluyente una cosa de la otra. O sea, al mismo tiempo de que yo puedo tener un proceso de control del delito, puedo tener una estrategia de prevención y de resocialización y tratamiento postpenitenciario. Entenderíamos entonces que es más sólido una construcción de prevención y nos sirve más que solamente es como el tema de construir algo sólido versus un abordaje ante un incendio, ¿no? Es más duradero, pero no es inmediato. Sí. Es más, lo que pasa es de que la mayoría de problemas son históricos. O sea, yo no puedo pretender de que los problemas de los últimos 50 años del país los voy a resolver en una administración y solamente un ministro. O sea, Pero hay que empezar. Pero hay que empezar. Ahora bien, entonces... Axel, tenemos que cerrar. Concluya usted con su opinión sobre lo que hemos hablado. El tratamiento del tema definitivamente tiene que pasar por una coordinación interinstitucional y el tener nuevas estrategias tanto a nivel empresarial, por medio de la responsabilidad social empresarial, por medio de el tratamiento y el trabajo de las entidades especializadas, de las universidades en el entendimiento del tema a nivel académico y su explicación en la coordinación de gabinete, precisamente para que programas de trabajo, de mejoramiento de calidad de vida y desarrollo lleguen a esas comunidades que están en condiciones de presión social. Axel Romero, muchas gracias por su participación. La encuesta, según entendemos, se echa a andar en el segundo semestre de 2016. Así Le es. deseamos mucha suerte y esperamos con ansias Muchas gracias. esos resultados de cómo percibimos los guatemaltecos la violencia. Una pausa comercial y volvemos a hablar de turismo sostenible. Ya regresamos.